Las razas en la historia. Incluso antes que existiera cualquier test de inteligencia, filósofos, estadistas, mercaderes y otros pensaban que había un vínculo entre raza, inteligencia y logros culturales. Aristóteles, Platón, Voltaire, todos creían esto. Así también Charles Darwin y todos los fundadores de la evolución y la antropología. Incluso Sigmund Freud creía en algunas diferencias raciales. Pero esto comenzó a cambiar en 1920 con Franz Boas y James B. Watson, quienes creían que la cultura podía cambiar casi todo. Hoy, algunos escritores como Jared Diamond y Stephen Jay Gould nos dicen que no hay vínculo entre raza, inteligencia y cultura. Las diferencias que vemos solo son a causa de la mala suerte o del racismo blanco. Los primeros exploradores de África Oriental escribieron que quedaron choqueados con la desnudez, el paganismo, el canibalismo y la pobreza de los nativos. Algunos aseguraban que los negros tenían la naturaleza de los animales salvajes, la mayoría de ellos andaba desnudos, los niños no saben quién es su padre. Algunos incluso escribieron libros e hicieron dibujos de los africanos con órganos sexuales sobredimensionados. ¿Suena familiar? ¿Es todo solo reflejo del racismo? A lo mejor, pero estos ejemplos no son de los colonialistas europeos del siglo XIX o de la literatura de odio del Ku Klux Klan, provienen de los árabes musulmanes que primero entraron en el África Negra, hace más de 1200 años atrás en el 700 después de Cristo. Muchos cientos de años atrás, los exploradores europeos tuvieron las mismas impresiones. Escribieron que los africanos parecían tener una inteligencia muy baja y pocas palabras para expresar pensamientos complejos. Ellos alabaron a ciertas tribus por hacer fina cerámica, forjar hierro, el arte del tallado en madera y la manufactura de instrumentos musicales. Pero más a menudo, quedaron espantados por la casi desnudez de la gente, sus pobres hábitos sanitarios, las simples casas y las pequeñas villas. No encontraron ruedas para hacer vasijas, moler maíz o para transporte, ni granjas de animales, ni escritura, ni dinero, ni sistemas numéricos. Los blancos que exploraron China eran tan racistas como aquellos que exploraron África, pero sus descripciones fueron diferentes de las que ellos y los árabes escribieron sobre los africanos. En 1275, Marco Polo llegó a China desde su nativa Italia para establecer relaciones comerciales con el imperio mongol. Descubrió que los chinos poseían caminos bien construidos, puentes, ciudades conectadas por canales, sensores, mercados, pesos y medidas estándar, y no solo monedas sino también papel moneda. Incluso existía un sistema postal. Todo esto le maravilló cuando comparó a los chinos con lo que vio en Europa y el Medio Oriente. La investigación histórica respalda las impresiones de Marco Polo. En tiempos tan antiguos como el 360 a.C., los chinos usaban la ballesta y cambiaron el rostro de la guerra. Alrededor del 200 al 100 a.C., los chinos usaban exámenes escritos para escoger a la gente para el servicio civil, 2000 años antes que en Gran Bretaña. Los chinos usaban la imprenta alrededor del 800 después de Cristo, y unos 600 años antes que Europa viera la primera Biblia de Gutenberg. El papel moneda era usado en China en el 1300, pero no en Europa hasta los siglos XIX y XX. Para el 1050, los químicos chinos habían fabricado la pólvora, las granadas de mano, las flechas incendiarias. Para el 1100, las fábricas en China con 40.000 obreros, estaban fabricando cohetes. Lanzallamas, armas y cañones eran usados en China para el siglo XIII, unos 100 años antes que en Europa. Los chinos usaban el compás magnético en tiempos tan antiguos como el siglo I. No se encuentra en los registros europeos hasta el 1190. En 1422, 70 años antes que las tres pequeñas naves de Colón cruzaran el Atlántico, los chinos alcanzaban la costa este de África. Llegaron en una gran flota de 65 naves para cruzar el océano, repletas con 27.000 soldados y sus caballos, y un abastecimiento de grano, carne y vino para un año. Con sus armas de pólvora, navegación, mapas exactos y compases magnéticos, los chinos pudieron haber fácilmente dado la vuelta al extremo de África. En los últimos 5 siglos, las naciones europeas sobrepasaron a los chinos en ciencia y tecnología. Sin embargo, desde 1950, Japón ha derrotado a Occidente en la producción de numerosos productos de alta tecnología. Otros países de la costa del Pacífico, China, Taiwán, Singapur y Corea del Sur ahora siguen el sendero de Japón. África, por otro lado, ha caído mucho más atrás. Las pobres condiciones de los países africanos y de la América Negra se han transformado en una preocupación para muchos.
Mucho del optimismo del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos en los 60 desapareció, junto con las elevadas esperanzas para las naciones independientes africanas. Trillones de dólares de ayuda extranjera han fluido a África. Aún así, las economías africanas han declinado desde que los europeos se fueron. La negligencia y decadencia se ven en todas partes de África y la mayoría de las Indias occidentales. Las corporaciones internacionales a menudo tienen que abastecerse de su propia energía, su propia agua y sus propios teléfonos. En la era de las computadoras, máquinas de fax y la red de Internet, es difícil obtener tono de marcado en muchas ciudades africanas.